Ya puedes iniciar. Muy bien, muy buenos días con todos los presentes en la sala, señorita especialista, señorita Gladys de la Ojuela Arequipa Norte, encargada de lo que sí se ve. El día de hoy la hemos invitado a nuestra jornada de trabajo, esta semana de trabajo, para que usted nos pueda dar alcances que son muy importantes, aunque ya muchos los conocemos, pero siempre es bueno actualizarnos y de repente recordarlos porque son de suma importancia para lo que vendría a ser en cuanto a los protocolos o las acciones en lo que vendría a ser en sí se ve, ¿no? A veces los maestros, los maestros, me incluyo, a veces por este estrés y la tensión caemos en, de repente un poquito nos excedemos, o puede ser que también de parte de en casa u otros familiares se vea un maltrato. Entonces, justamente para eso le hemos invitado, señorita especialista, para que usted nos pueda dar unos alcances que son muy necesarios recordarlos. Bienvenida, señorita especialista, a la sala de profesores y del personal administrativo IE Juana Cervantes. La dejo en la sala. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, profesor Juan, y agradecer a cada uno de ustedes, estimados docentes, por la apertura en cuanto a esta capacitación. Sabemos muy bien que hoy en día los casos de violencia han ido aumentando, ¿no? Y más aún lo que viene a ser el protocolo 6. La violencia también se está dando en casa. Pero también aquí vamos a hacerles algunas preguntas, va a ser interactivo, quiero que también ustedes participen para que nosotros podamos llegar a un aprendizaje eh, en lo que viene a ser en la plataforma del CICB y la convivencia escolar, ¿no? Nosotros queremos primar con algo que es importante en el área de convivencia escolar. Queremos trabajar con algo que es muy interesante y para esto les voy a presentar, ¿sí? Antes, como un tipo de introducción, ¿sí? Lo que viene a ser un caso, ¿ya? Un caso en el cual ha habido un primer caso de acoso y violación sexual contra una niña en el ámbito educativo a nivel internacional. La estudiante ha sido víctima de acoso, abuso sexual y embarazo por parte del vicerrector de su escuela. Lamentablemente se quitó la vida al enterarse de su embarazo, fue producto del abuso sexual que sufrió durante 2 años en su colegio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que el Estado de Ecuador fue el responsable por la violencia sexual sufrida por Guzmán, quien era en ese entonces el rector, en el 2020. Se revelaron otros abusos cometidos por el agresor hacia otras estudiantes y maestras. La mamá lamentablemente tuvo que esperar 18 años para que esto, digamos, le den la razón de que sí hubo responsabilidad de parte de este señor, ¿no? Y ella, con lágrimas en los ojos, manifiesta que el abuso que tuvo mi hija lo vivió ahí, en la escuela, lo sabía el rector, las autoridades, los profesores, el alumnado, los compañeros, y nadie le dijo absolutamente nada, ¿no? Una vez que le encontraron a ella, por ejemplo, el Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que el Estado del Ecuador era el responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, la protección de la honra y de la dignidad, ¿no? La educación y por el incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer en agravio de Paola, quien era en ese entonces la señorita de 14 años. Durante el homenaje público a Paola se hizo lectura pública el Decreto Supremo 1205 que contempla medidas para proteger y atender a los niños y niñas ecuatorianos contra todo tipo de violencia sexual y la negligencia que provoquen tales situaciones. Este es el primer caso a nivel internacional que ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque en el lugar, en la escuela, en el país, no encontró, digamos, un tipo de responsabilidad, pero la mamá perseverante por el dolor que tenía al haber perdido a su hija, entonces ella continuó con esto y lo llevó a la internacional, ¿no? Y sí declararon el año pasado, ¿no? Ya ha tenido que pasar 18 años para que recién le dieran la razón. A pesar de que han encontrado al culpable, una reparación civil, la mamá, bueno, manifiesta de que nadie le va a reparar todos estos años de angustia y de dolor que se han ido presentando. Aquí, por ejemplo, ¿por qué se dan estos casos, ¿no? Y siempre es bueno quizás un poco analizar un caso de violencia sexual contra una niña en el ámbito educativo, ¿no? ¿Por qué?
porque hay una ausencia de protocolos. No sabemos quizás cuáles son los protocolos que se tiene que seguir o simplemente está el hecho de la cultura del silencio. Prefiero no decir nada, mejor me callo, porque al fin y al cabo es problema de A y problema de B, ellos verán, como que quizás uno puede llegar a salir, ¿no?, de ese lugar, o simplemente el hecho de, es una consecuencia de no intervenir de manera oportuna. Pensamos de que el niño o el adolescente, bueno, son situaciones que pasan, siempre ha tenido su conducta así, es normal, ¿no? Entonces no podemos juzgar, porque detrás de un comportamiento hay acciones o hay diferentes tipos de vacíos que quizás se van cubriendo con otras acciones. Por eso es importante trabajar con padres de familia, ¿no? La identificación de señales de alerta, y eso lo vamos a hacer ahora, ¿no? ¿Cómo yo voy a identificar estas señales de alerta para yo darme cuenta qué está pasando? Y en algunas acciones muchas veces minimizamos esto del tipo de violencia, donde la disfrazamos incluso porque es una relación sentimental consentida. Recuerdo mucho, y siempre lo pongo de ejemplo, porque cuando yo tuve la oportunidad de capacitar, ¿no?, en las instituciones, y eran de varias instituciones, me dijeron, ¿no?, porque justo dimos esto de atención, protocolos de atención, pero ¿por qué lo han denunciado si solamente le mandó algún mensaje? ¿Acaso ha sucedido el hecho en sí? Entonces, desde ahí es que quizás nosotros pensamos que el haber sufrido violencia o el que a una estudiante tenga violencia física, o sea, la niña tiene que estar terrible, ¿no? O simplemente la niña tenga violencia psicológica, ya pues la mandaron, digamos, ya con un cuadro de depresión, ¿no? O sea, es como que pensamos que la violencia tiene que ser, que se dé el acto en sí para nosotros considerar. ¿Qué queremos nosotros lograr en convivencia escolar? Prevenir este tipo de acciones, y para eso nosotros estamos trabajando de la mano, ¿no?, con los directores también, para ver qué más nosotros podemos hacer. Les voy a mostrar un pequeño video nada más para que podamos entender cuál es nuestra hermosa labor y qué queremos lograr, ¿no? Porque son dos caras diferentes que se ven aquí. Te contaré una historia que podría ser tu historia o la mía. Él es Pablo. Vivía en un ambiente hostil. Lo corregían con golpes, gritos, y era testigo del maltrato entre sus padres. En la escuela era distraído, no rendía académicamente, y era castigado por sus maestros. Y él era violento con sus compañeros. Estos actos de violencia hacia los niños y niñas pueden limitar su capacidad de desarrollo cognitivo, que crezcan con miedo, desconfianza, baja autoestima e incremente el riesgo de abuso de alcohol y otras sustancias tóxicas. Pablo ahora es un joven, es inseguro, tiene vicios, no puede conservar un trabajo estable, le cuesta ser responsable, ha perdido a su familia por ser violento. Nuestro país y el mundo está llenos de Pablos. La violencia deteriora el capital humano y social en el mundo, provocando pérdidas en la productividad y los ingresos futuros del país y frenando el desarrollo económico. Esta es la versión de la historia que todos queremos contar. Pablo es respetado como niño. Ve el amor entre sus padres y se siente amado. No lo golpean, lo orientan. Esto hace que en la escuela se sienta más seguro, sea apreciado por sus compañeros y tenga mejores calificaciones. Educar sin castigar y humillar es posible. Necesitamos a todos para promover la educación con ternura. El joven será profesional, con muchas aspiraciones y metas. Tendrá un buen trabajo, una hermosa familia y amigos que lo estimen. Como Pablo, existen muchos niños víctimas de violencia. Hagamos realidad la mejor versión de la historia. Tú y yo podemos ser parte del cambio en el país y el mundo, porque necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Bien. Ustedes se han dado cuenta de que cada uno de nosotros realizamos una gran labor, ¿no? Y me gustaría escuchar dos participaciones de algunos maestros que nos puedan decir en qué consiste este tipo de video y cuál es el mensaje que nos da. ¿Los escucho? A ver, los escuchamos, por favor. ¿Algún maestro que nos pueda manifestar voluntariamente? Buenos días.
Buenos días, Miss. Gracias por su participación. Buenos días. En cuanto al video, podemos ver que hay muchos estudiantes, o nos muestra que muchos estudiantes son maltratados física y psicológicamente, ¿no? En sus hogares. Y pues esto crea baja autoestima, crea problemas en el estudiante. Y pues nos dice que debemos orientar a los estudiantes y también como debemos enseñar a esta generación a que debe haber una mejor crianza con respecto a los niños, ¿no? Sin maltrato, con educación, con una crianza respetuosa, respetando sus sentimientos y lo que ellos desean. Y pues se puede hacer, nos dice que se puede hacer y sabiendo orientarlos, ¿no? Gracias, Miss Diana. Muchas gracias. Gracias por su aporte. Y sí, la importancia de ayudar, ¿no? Pero sabemos que la violencia va dejando huellas. Y pensamos de que solamente esto, digamos, es así, ¿no? ¿Alguien más, por favor? Buenos días. Buenos días. Gracias, profesor Moisés. También debemos tomar en cuenta que cuando al estudiante no le tomamos atención, no le escuchamos, el estudiante puede darse al abandono y las consecuencias son peores y de repente son aquellos débiles que son captados por pandillajes, ¿no? Gracias. Gracias, profesor Moisés. Sí, y sabemos en esto de la violencia, por eso es que hoy en día lo que queremos es prevenir ese tipo de violencia, tratar de ver la manera en cómo nosotros podemos evitar, ¿no? Y para esto solamente es en la escuela donde nosotros vamos a formar jóvenes, líderes con pensamiento crítico que tengan la capacidad de decisión, pero esto como maestros quizás es una hermosa labor la cual nosotros realizamos porque estamos trabajando con personas. Y profesora Julia, le escuchamos. Ya, buenos días, buenos días, colegas, señor director, señor subdirector. Yo quería preguntarle si esta capacitación, todos estos videos que nos está presentando los profesores, ¿están haciendo llegar a los padres de familia? ¿Cómo se podría hacerles llegar eso? Porque como estamos viendo, la violencia surge en casa, entonces también deberían enterarse o saber orientar a los padres. ¿Cómo lo están haciendo? Gracias. Ya, mis gracias, Miss Julia. Miss Elena, le escuchamos, por favor, antes de responder a Miss Julia. Buenos días, Janet. Janet, entonces la figura de la expulsión del colegio del estudiante debe desaparecer, la figura de la expulsión, porque si los estudiantes que son rebeldes son los que son maltratados en casa, cuando se les expulsa o se le invita a que se retire del colegio, va a otro colegio y va a continuar lo mismo. Y realmente en la experiencia que nosotros tenemos, cuando el estudiante no tiene su papá que le dé manutención, o aunque esté separada de su mamá, son estas estudiantes las que se abandonan. Y a veces, lamentablemente, pues la madre con un sentimiento de orgullo, no, un orgullo que no es correcto, le dicen al padre que no quieren su dinero, pero la hija, el hijo, necesita saber de que su padre se preocupa por él. Entonces, todas estas cosas, ¿quién podría analizarla a fondo? Muy bien, el psicólogo, la psicóloga del colegio, y como dice Julia, y estoy de acuerdo, a los padres es a los que hay, pero lamentablemente los padres que cometen violencia con sus hijos no son los que están pendientes de toda esta información. Gracias, Janet.
Gracias, Miss Elena. Respondiendo a Miss Julia, sí, nosotros podemos hacer una gran labor. Está en la red de aliados estratégicos que viene a ser el Centro de Emergencia Mujer. ¿Por qué no invitarlos también a ellos para que a los padres también les puedan hacer ver en cómo nosotros podemos, digamos, prevenir este tipo de violencia? Ese estudiante que es el inquieto, que es el movido, que es el rebelde, en casa no encontró el vínculo afectivo, ¿no? El vínculo del apego, pero llega a la escuela y quiere encontrar ese vínculo de apego secundario. ¿Y dónde lo va a encontrar? En el docente, en el profesor que pueda conectarse con ellos, ¿no? Pero llega un momento en que quizás, bueno, viene la censura, quizás no responde, no rinde, y es ahí donde este estudiante sale a una sociedad donde simplemente llega a tener conflictos en la sociedad, hay un resentimiento porque no encontró el lugar o no estuvo, digamos, quizás una persona que lo pudo escuchar. Muchas veces decimos de que al estudiante hay que apoyarlo, hay que orientarlo, ¿no? Pero no porque te lo diga en el papel, no porque salga de la norma, sino es parte de nosotros como personas empatizar con la otra persona que sí en ese momento necesita un apoyo. Y para esto es importante trabajar lo que viene a ser la cultura de la prevención. Ustedes muchas veces están trabajando con señoritas que incluso, digamos, tienen diferentes tipos de comportamiento. Prevenimos, ¿no? Lo que queremos nosotros es tratar de prevenir alguna acción que se pueda presentar. Entonces, ¿qué queremos nosotros lograr, no? Queremos trabajar esto de los protocolos de la violencia escolar, pero lo que queremos también es saber cuál es nuestra labor de nosotros como docentes. Y para esto quiero que los voy a invitar a cada uno de ustedes, por favor, a que puedan llenar, ¿sí? En este link que lo voy a poner en el chat. Solamente quiero que ingresen, por favor, ¿ya? Y quiero que ustedes pongan qué es la violencia para ustedes, ¿sí? Vamos a poner acá. Lo voy a poner en el chat, por favor, ¿sí? Ingresen, los invito a que ingresen ustedes. Ahí está. Ingresemos a ese link, por favor, y lo vamos a trabajar en este momento. Y quisiera que ustedes me digan qué entienden por violencia, ¿no? ¿Qué es la violencia de acuerdo a lo que nosotros hemos visto como parte introductoria? ¿Sí? Gracias, gracias por ingresar. Podemos sacar un post-it de acá, podemos escribir, cambien de color, el color que ustedes consideren, lo ponen guardar y se va a guardar ahí, ¿ya? ¿Qué entienden por violencia? Podemos escribirlo, por favor, ¿ya? Podemos poner notitas. Acá, por favor, profesores, si quieren, pongan, ¿no? La violencia es el abuso, vamos a poner así, es el abuso de poder, podemos decir así, un ejemplo, ¿no? Es un concepto que yo quizás pueda tener, ¿ya? Lo pongo y esto se queda ahí, ¿ya? Pongamos, acá tienen el post-it, si quieren solamente pongan texto nada más, ¿sí? A ver si lo podemos poner, por favor. Voy a ir leyendo en el chat, porque a lo mejor ustedes también lo están poniendo en el chat mientras van escribiendo los demás maestros. ¿Qué entendemos por violencia? Igual, excelente. Violencia es, ¿no? Dice igual agresión o maltrato. Gracias, gracias. Violencia, ruptura del amor. Violencia, ¿sí? Acá es el ejercicio, vamos a ver, de someter a otro en la esfera biopsicosocial. Gracias, ¿no? El maltrato tanto físico como emocional. La violencia es la agresión física o psicológica que causa daño, ¿no? Excelente, o sea, me da mucho gusto cómo ustedes van participando. Es el uso de la fuerza física o daño psicológico. Es toda agresión física o psicológica en contra de otras personas. Ajá, es todo tipo de maltrato físico o verbal. La violencia, vamos a ver acá, es todo aquel acto físico o verbal que ejerce una persona sobre otra y que causa daño físico y o psicológico. Es el maltrato tanto físico como emocional. Excelente, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes es el maltrato por falta de, a ver, vamos a ver, por falta de comprensión, ¿sí? Entonces, todo esto nosotros lo podemos evitar.
Pero esto, ¿cómo se va a evitar, no? Cuando nosotros entendamos qué es la violencia y qué genera la violencia. Vamos a decir así de que muchas veces, hasta incluso nosotros decimos, pero nosotros, nuestros papás nos han criado con violencia. Nos han criado, digamos, en lo que viene a ser, nos han golpeado, nos han dicho, pero ¿dónde están las secuelas? Están ahora, donde quizás nos irritamos con mucha facilidad, donde tenemos un poco de temor quizás a poder decir las cosas, donde a lo mejor nosotros, digamos, somos las personas que pensamos que ese estilo de educación es el más adecuado. Cada uno como personas, quiero que ustedes se pongan en el lugar de estudiantes, porque ustedes cuando tenían 15, 12, hasta 16 años, ¿qué esperaban del docente? ¿Qué querían que el docente realice, ¿no? Porque los papás sí estaban, digamos, trabajando, ¿no? Muchas veces decían, a mí me pegó mi papá, pero yo estoy muy bien. Te habla una persona que quizás cuando tiene mucho dolor se refugia, digamos, en un tipo de, digamos, de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, hay diferentes causas, consecuencias que se dan. Y qué mejor aún podríamos evitar el tipo de violencia, incluso, digamos, hasta en las familias, porque a veces, como yo no conozco el afecto, no sé qué es el querer, el brindar el afecto de parte de los padres, se presentan nuevas personas, se acercan, digamos, a las adolescentes y ellas piensan que eso es el cariño. Ellas piensan que eso es, ¿no? Eso es querer. Entonces, pero la otra persona digamos, se acerca con otro tipo de intención. Por eso es importante trabajar esto con la medida de prevención. Ustedes tienen su gran soporte que viene a ser del área de psicología, donde van a intervenir con diferentes instancias. ¿Para qué? Para que ellos puedan capacitarlos a los padres de familia. Quizás a ustedes les van a decir, bueno, el profesor lo dice, pero si se lo dice un especialista en el área y cuáles son las consecuencias que va a traer, entonces esto también va a hacer de que el papá o la mamá también puedan analizar, ¿no? ¿Por qué no trabajarlo esto? Este año lo que se quiere trabajar es mucho con las familias y lo que queremos es trabajar esto de las familias, ¿para qué? Para tratar de evitar, ¿no? Que se den estos tipos de casos. Aquí, por ejemplo, me gustaría que ustedes me digan cuál es una señal de alerta. La señal de alerta tiene que ver mucho con estos casos en los cuales nosotros podemos identificar. Hay tipos de violencia psicológica, física y sexual. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, una disminución del rendimiento académico? ¿Qué tipo de violencia será? Los escucho, por favor. Vayamos pensando qué tipo de violencia es para ir avanzando, por favor. Disminución del rendimiento académico. ¿Será algún tipo de violencia? Psicológica. Ya, gracias, profesor. Entonces, es un tipo de violencia psicológica. Sus juegos o dibujos están relacionados con genitales o con la actividad sexual. ¿Qué tipo de violencia será? Porque es una señal de alerta. ¿Sexual? ¿Violencia sexual? Sexual. Gracias, maestros. Presenta moretones y heridas. ¿Qué tipo de violencia será? Física. Física. Violencia física. Excelente, ¿no? Cambios en hábitos de alimentación y juego. ¿Qué tipo de violencia será? Psicológica. Violencia psicológica. Es violencia psicológica, ¿no? Aislamiento de amistades y familiares. ¿Qué tipo de violencia será? Psicológica. Psicológica. Puede ser psicológica, ¿no? Cuando una persona se llega a aislar, puede ser que esté sufriendo violencia psicológica, puede ser que esté sufriendo violencia física y puede ser también que esté sufriendo violencia sexual, ¿ya? Entonces, es una señal de alerta en la cual nosotros también tenemos que ubicarla. Evita a personas conocidas y lugares por miedo. ¿Qué tipo de violencia será? Física. También puede ser sexual. Psicológica. Puede ser las tres. Puede ser también las tres, ¿no? Pero cuando evita personas conocidas y lugares por miedo, entonces cuando hay una persona conocida y el estudiante te dice, no, no me quiero quedar, o el hijo te dice, no, no quiero, y a veces los papás te quedas, ¿no? Entonces, no nos estamos dando cuenta porque esa alerta ya me está diciendo, algo está pasando con mi hijo, ¿no? Cuando es una conducta agresiva, ¿qué tipo de violencia estará sufriendo este estudiante? Física. Psicológica y física puede ser también, ambas cosas. Ajá, claro. Entonces, es una señal de alerta donde nosotros también podemos ubicarnos, ¿no? El embarazo, ¿qué tipo de violencia será? Sexual. Muy bien, qué bueno. Desinterés en las actividades educativas.
Puede ser las tres. Psicológica, Psicológica. puede ser física y puede ser también sexual. Las tres. Producto de Se trauma. puede dar. Claro. Entonces, todo esto, esas señales de alerta, ustedes también lo pueden identificar. Y esto está en la resolución en la 274, ¿ya? No necesariamente, digamos, porque estamos de manera a distancia, no se va a atender los casos de violencia. Y sabemos muy bien que la violencia no es negociable. No podemos revictimizar a los estudiantes, ¿no? Y para esto, por ejemplo, nosotros queremos, cuando identifico un caso de violencia, ¿no? ¿Yo qué debo hacer como adulto? Me gustaría que cada uno de ustedes, como adulto, si ustedes toman conocimiento, ¿sí? ¿Qué harían? ¿Ya? Lo vamos a copiar aquí, otra vez, ¿ya? Ustedes como adulto, si tienen un caso de violencia, ¿qué harían? Se acaban de enterar ustedes, por ejemplo, de que hay un caso de violencia que se ha presentado. Miss, una inquietud que el año pasado tuve con una de mis estudiantes. Los papás, a raíz de mucha discusión, muchas peleas que tenía, la niña escuchaba y al final se decidieron separarse, ¿ya? Entonces la niña como que es una chica muy aplicada, pero de alguna forma yo en tutoría le pregunto, ¿no? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué situaciones adversas a la vida? Algo así, ¿no? Y la chiquita ahí mismo puso problemas en signo de interrogación. Entonces, para mí, ahí ya algo detecté. Entonces, ya la llamé personalmente y me comentó. Ya, y la mamá como que un poco se molestó por lo que me comentó, porque yo la llamé para dialogar. Pero y después se dio cuenta que estaba en un error. Entonces ahí también me parece que hay de parte de los papás, o sea, papá y mamá, violencia psicológica, que no quieren resolver, o sea, los problemas, ¿no? Como que ahí se queda. Entonces, eso también afecta mucho a las estudiantes. Claro. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? A ver, quisiera que nos oriente también. Si es que nosotros, digamos, tenemos un caso de un estudiante que a veces es muy reservado, podemos ingresar, por favor, al Jamboard, ¿ya? Ahí mismo podemos ingresar, donde quiero que también ustedes tienen un caso, ¿sí? Realícenlo, por favor. ¿Qué harían ustedes como docentes? Ya está en el chat, apenas se enteran, ¿ya? Y le voy a responder mi cita. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra participación para tratar de evitar, digamos, que este tipo de violencia vaya en aumento, ¿no? Ustedes ya han identificado una señal de alerta. ¿Qué harían como adultos? A ver, pongámoslos, mi cita, por favor. Tenemos, a ver, unos 3 minutitos para que podamos poner, ¿ok? Excelente. ¿Qué haríamos? Ahí está. Gracias, profesor, ¿no? Gracias, Miss. Una medida es aislar al agresor del menor para dialogar con él y si no cambia, dar parte a la policía. ¿Ya? ¿Qué más haríamos? A ver, ¿qué más podemos hacer? La idea es de que salga de nosotros y podamos nosotros quizás aclarar algunas dudas, algunas inquietudes, ¿no? Entonces, pongamos, estimados maestros, la empatía, ¿no? Quizás el hecho de lograr la empatía con el estudiante, ¿no? Dialogar con el estudiante y luego con los padres, ¿no? Entonces son alternativas que ustedes, digamos, van a realizar si es que ustedes ya se dan cuenta de señales de alerta, ¿sí? Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Hacer reconocimiento a la coordinadora de tutoría, excelente, ¿no? Entonces, trabajamos de una manera sistemática donde todas las personas necesitamos, digamos, intervenir, ¿no? Pero solamente las personas, no todo el colegio, ¿no? Sino simplemente hay que mantener la confidencialidad, informar de inmediato al superior para la investigación correspondiente y la denuncia de ser el caso y personalmente dialogar con la menor. Qué bueno, ¿no? Buscar aliados como la psicóloga y la coordinadora de tutoría, excelente.
Entonces, estamos dándonos cuenta que nosotros como adultos tenemos una responsabilidad y podemos trabajar, identificar el tipo de violencia, protocolos e informar. Ya estamos entrando en el tema. Excelente. Hablar con la persona agredida y, de ser el caso, dar a conocer a la autoridad competente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una señal de alerta, la primera acción que se tiene que dar, si es que los padres no son parte de la violencia, entonces se cita al padre de familia. Al padre de familia se cita y levanten un documento, levanten un acta, donde ustedes, por ejemplo, van a dar las recomendaciones, qué acciones se va a tomar en beneficio de la menor. Y ustedes den las recomendaciones. Si la menor necesita una derivación, ustedes manifiesten, ¿no?, que es necesario, que reciba un apoyo, ¿no? Entonces, y esto, el papá toma conocimiento. Si por A o B el papá no cumple a pesar de las acciones, nuevamente llamen al papá y llenen un acta. Esas actas ayudan como evidencia del trabajo de ustedes. Vamos a imaginar, si un estudiante, por ejemplo, tiene algún cuadro de depresión, vamos a decir, y la niña se suicida, entonces al hacer las investigaciones van a decir qué hizo el colegio, en qué grado estaba, quién era su tutor, ¿no? Entonces es ahí donde tú como tutor tienes la evidencia de que yo conversé con el papá, se le derivó, pero fue el papá quien lo hizo, ¿no? Se hizo el seguimiento, entonces tú cumpliste con tu labor, pero es el papá quien no asumió el compromiso. Si por ahora el papá no viene en una vez, en 2 veces, son papás a veces que se desconectan de la institución educativa, levanten un documento, se cita al padre de familia, ahora está, no asistió, nuevamente se cita, levanten otro documento, que esté el director, que esté responsable de convivencia, entonces con ese documento ustedes elevan un informe al director. Y el director, con ese informe, de acuerdo al informe presentado por el tutor, hay un presunto caso de abandono de parte del padre de familia hacia la menor, solo con iniciales, nada más. Y eso lo informan a la DEMUNA. Entonces la DEMUNA ya interviene. Hoy en día todas las instancias, la DEMUNA, la Defensoría, el Centro de Emergencia Mujer, la Unidad de Protección, digamos, especial, la policía, el Ministerio Público, todos están trabajando lo que viene a ser el hecho de proteger al adolescente. Porque muchos casos de violencia, de abusos se están dando. ¿Por qué? Porque estos niños están desprotegidos, estas adolescentes están desprotegidas. Y lo que queremos es evitar. Antes de que se dé un caso, la idea es prevenir, promoción y prevención en esto de la salud mental, ¿no? Entonces, si las niñas son muy buenas, hay niñas que son muy reservadas, por ejemplo, entonces tratar de conectarse con ella, ¿no? Y una manera de conectarse incluso con los mismos estudiantes, quizás no es preguntándole de frente en el tema, sino simplemente por un tema específico, ¿qué hay? Entonces la niña va, o la adolescente va a conectar con la docente, con el docente, y va a empezar a contar, porque hay algo que sí, digamos, es una persona que se preocupa, ¿no? Es una persona que está con ellos. Entonces, sí necesitamos trabajar esto de una manera, digamos, adecuada, pero lo que necesitamos también es aprender a distinguir, ¿no? ¿Cuáles son esos protocolos que nosotros debemos de ubicar? ¿Y qué es la plataforma del CICB? En la plataforma del CICB es un reporte. Ese reporte que se tiene que dar, hay una normativa donde estaba, digamos, la educación presencial, pero hoy en día está lo que viene a ser la educación a distancia. Y no por el hecho de tener educación a distancia, están aumentando también los tipos de violencia, la psicológica, donde muchas personas digamos, con simplemente un like o pasar esa foto a cantidad de personas o el mismo Facebook, entonces, ¿qué sucede? Estos estudiantes quedan perjudicados emocionalmente. No lo dicen en el momento, pero digamos, esto va quedándose en la persona y va a llegar a tener secuelas más adelante. Qué importante es trabajar esto de la prevención y saber identificar, ¿no?, qué tipo de violencia se da. Sabemos que de la 1 y la 2 son tipos de violencia psicológica, violencia física, violencia sexual entre estudiantes. Si es que hubiera algún caso de violencia psicológica, ¿no?, donde ellos estén insultando por vía WhatsApp, por las redes, la violencia no es negociable. No es que tú te sientes, ¿sabes qué? Discúlpate, ya, no lo vas a volver, excelente, no lo haces, negocia, ¿no? Y justo nos estaban manifestando en el Ministerio de Educación, por ejemplo, que ellos han ido a monitorear incluso a instituciones educativas que han encontrado actas y documentos donde han negociado la violencia.
Entonces, lo que necesitamos es qué hacer en la institución educativa si es que yo tengo algún caso de violencia que se va presentando, ¿no? Ahora, en el protocolo 3, 4 y 5 es un tipo de violencia que se da del personal de la institución educativa a los estudiantes. Vamos a decir la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual. Entonces, una recomendación, siempre tengamos en cuenta que nosotros como docentes tenemos un límite con los estudiantes, ¿no? El hecho de llamarlos por teléfono, en horas quizás para hacer el seguimiento. Pero si es que yo voy a introducirme más en el Facebook, voy a tener otro tipo de llamadas y esto, entonces hay que tener mucho cuidado porque con esas evidencias tenemos que, digamos, es una prueba evidente de que quizás se pueda prestar a otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, lo que queremos es prevenir esto. Entonces, solamente del protocolo 1 al protocolo 5 se reporta a la plataforma del CICB y no necesariamente lo puede reportar el director o lo puede reportar el responsable de convivencia, ¿no? Lo puede reportar cualquier persona. Yo, estudiante, que visualizo, por ejemplo, y hoy en día nos está tocando, porque también tengo mis hijos, nos está tocando escuchar cómo damos las clases, ¿no? Entonces, identificamos, digamos, cómo los maestros están dando las clases, influye mucho el tono de voz, el cómo te dirijas, ¿no? Había el caso, por ejemplo, de una maestra, me sorprendió que la manera, ¿no? A ver, señoritas, ¿qué tienen que hacer? No dieron el trabajo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no presentan? A ver, entonces, todas las estudiantes empiezan a opinar, pero muy diferentes. ¿Por qué no presentaste? Les dejamos el trabajo y todavía no presentan. Entonces, ahí ya estamos viendo violencia, ¿no? Entonces, todos los padres hoy en día, muchos casos se están presentando porque ya ellos lo están percibiendo, porque en el colegio quizás no lo vemos, ¿no? Pero ahora de manera virtual sí podemos ver. Lo único que necesitamos es darles el respeto, el buen trato. En el caso, digamos, del protocolo 6, no se reporta al CICB. Esto se reporta a la instancia correspondiente. Si hay algún caso de violencia física que ustedes tengan conocimiento que se está dando de parte de los familiares, informar para que el director, ¿sí?, con ese informe pueda elevar el documento ¿a quién? A la entidad correspondiente. Muchas veces decimos, pero yo, señorita, no, ¿para qué me voy a meter? Basta, suficiente con mis problemas, no voy a meter en ningún problema más. Ojo, de acuerdo a norma y por función, al director le corresponde informar y a cada uno de nosotros los maestros también nos corresponde informar. Entonces, pero yo no quiero meterme en problemas porque me llaman a declarar y todo lo demás. Cuando tú, ¿no?, emites un informe con presunto caso de violencia, tú no estás afirmando si es la violencia, porque si tú dices, la mamá le pega al estudiante, tú ya estás confirmando. Entonces, es ahí donde quizás mediante la investigación le dice, ya, tú estás confirmando, demuéstralo. Pero si tú hablas de un presunto caso, tú estás manifestando de que se puede dar como no se puede dar. Pero ¿quiénes van a ser las personas que van a indagar? Los especialistas, ¿no? Entonces, ahí están ya lo que viene a ser en el área en el Ministerio Público, los abogados, las evidencias. ¿Qué sucede? ¿Qué queremos cuando yo tengo un caso de violencia que se está presentando en mi institución educativa? Primero, debo de proteger al estudiante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el estudiante no es, como se dice, objeto de derechos, es sujeto de derechos. Entonces, acá lo que necesitamos es proteger al estudiante y guardar esa confidencialidad. Muchas veces, un caso que se haya podido presentar, lo sabe todo el colegio, lo saben todas las estudiantes. Entonces, ahí estamos vulnerando el derecho de la confidencialidad. Entonces, necesitamos trabajar esto de la confidencialidad respetando lo que viene a ser digamos, nuestra labor en cuanto a quiénes son las personas que vamos a intervenir. Tengo un caso, me dirijo hacia el coordinador de tutoría, al responsable de convivencia escolar y al director. Y se realizan sesiones de prevención. Pero yo no tengo que decir, fue el profesor A, fue la profesora B o fue el estudiante A. O sea, no, simplemente es algo que se maneja en confidencialidad, ¿ya? La intervención tiene que ser de todos.
todos participamos, ¿no? En el área de tutoría, como prevención, ¿sí? Entonces, y cada instancia también lo que le corresponde. Respeto y valoración a la diversidad. Muchas veces pensamos, ¿no? Bueno, este niño quizás o esta niña quizás su mamá no reclama mucho, entonces, no, de ella sí hay que intervenir porque si no su mamá reclama y olvídese. Entonces, siempre es bueno trabajar de que todos los estudiantes, de la condición que sea, ¿no? Necesitan tener el mismo respeto y necesitan ser valorados. La intervención tiene que ser eficaz y oportuna, para que no llegue a suceder, como en el ejemplo que les puse al inicio, el hecho de que esto llegue a mayores, ¿no? Entonces, si yo tengo conocimiento, la institución educativa trabaja, se reporta en la plataforma del CICB, se cita al padre de familia, se levanta un documento donde al padre se le dice qué acciones la institución educativa tiene que realizar y cuáles, ¿qué queremos lograr? Queremos lograr que el estudiante continúe en la institución educativa. Ese es nuestro trabajo. Muchos papás o muchos docentes quizás vemos el hecho, no, expulsarlos, ¿no? O que se vayan. Entonces, el expulsarlos o el sacarlos es como deshacerse del problema, ¿no? Pero es un reto para nosotros. ¿Cómo podemos contar con este estudiante? Porque este estudiante tiene algo que tiene que decir, pero es un trabajo permanente. Un estudiante que ha tenido un estilo de vida hasta los años y a los 11 vamos a cambiar con una cita, digamos, con el psicólogo una sola vez, ¿no? Entonces, no, es todo un proceso incluso hasta con la familia. Entonces, eso, ustedes como tutores, en las reuniones que tengan con los padres de familia, inviten a las instituciones, el área de psicología también, en lo cual podemos trabajar lo que vienen a ser las sesiones de prevención. Y muchos padres toman en cuenta qué acciones se debe de trabajar. De acuerdo a esta normativa, la 274, por ejemplo, han ido cambiando, pero ahora se trabaja con declaraciones juradas porque estamos en la modalidad virtual. Entonces, hay diferentes tipos de atención en cada ruta. En el protocolo 1, que es un tipo de violencia entre estudiantes, se da una medida correctiva, ¿no? Lo que viene a ser las medidas reparadoras. No es un castigo, ya no se usa la palabra castigo, son las medidas reparadoras, pero para esto tenemos que tener elaboradas bien nuestras normas de convivencia. Y esas normas de convivencia se tienen que recordar constantemente a los estudiantes. Repartir incluso mis normas de convivencia a todos mis estudiantes mediante afiches, audios, videos, incluso a los padres de familia. Entonces, el padre de familia toma conocimiento y sí, verdaderamente, digamos, apoya la posición de los maestros. ¿Por qué? Porque ellos también han participado en la elaboración de normas de convivencia. Pero bueno, ese es otro tema en lo cual también podríamos realizarlo más adelante, ¿no? En este caso del protocolo 1, se comunica con los padres de familia, ¿sí? Se da las medidas correctivas, se anota en el libro de registro de incidencias y se reporta en la plataforma del CICB. Si es necesario, se deriva. Hay declaraciones juradas, ¿no? Está la de MUNA, ¿no? Y se trabaja con el tutor. El tutor tiene que trabajar un pequeño plan en 2 o 3 sesiones, porque ustedes tienen todo el plan anual, pero en 2 o 3 sesiones trabajan esta intervención. ¿Para qué? Para que realice las sesiones de prevención con los estudiantes. Y eso se reporta a la plataforma del CICB, ¿no? Y comuníquense con el padre de familia. Constantemente díganle, señor, nosotros, ¿cómo va el estudiante? No, si están mejor, están trabajando, porque su misma niña le va a comentar, mamá, estamos trabajando esto, ¿no? Entonces, los papás tienen que tener conocimiento. ¿Dónde hay un conflicto? Cuando el papá, digamos, informa un caso, pero no se hace absolutamente nada y eso ya llega a mayores, ¿no? Entonces, necesitamos intervenir de manera inmediata. Si hablamos del protocolo 2, es un tipo de violencia, digamos, física o lesiones, digamos, ¿no? Y esto también tiene todo un proceso que es la denuncia ante la comisaría, las medidas de protección, la derivación al centro de emergencia mujer, ¿no? Entonces, y al final es casi la misma ruta, pero solamente varía en el tipo de violencia, ¿ya? Y para esto está, por ejemplo, el hecho de trabajar desde la tutoría. Ustedes como tutores, qué bonito coordinar todos los tutores, trabajar un programa, trabajar un plan, donde se pueda abordar estos casos y todos trabajamos en una sola línea, ¿no? El protocolo 3 y 4 está la ruta de atención del personal a la institución educativa a estudiantes. Si es algún tipo de violencia, digamos psicológica y o física, está la comunicación al padre de familia, la denuncia ante la comisaría o la fiscalía, las medidas de protección, como bien lo manifestaron, ¿no? Anotar en el libro de registro de incidencias, reportarlo en el CICB y comunicarlo al UGEL. Se tiene que comunicar al UGEL.
En el protocolo número 5 está la ruta de personal de la institución educativa, o sea, en el caso de violencia sexual. Aquí, por ejemplo, esto sí tiene 24 horas para asumir este caso, ¿no? O sea, no es que yo me entere acá y acá una semana recién lo reporto, no, tiene 24 horas. Apenas se enteró el caso, lo tiene que reportar, ¿no? Y para esto se comunica con los padres de familia, ya hay una medida de protección. Acá se hace la denuncia a la comisaría o a la fiscalía y se separa de manera preventiva al maestro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces incluso han habido casos en los cuales, digamos, qué mala eres, ¿cómo es posible que le hayas podido hacer esto al maestro? El maestro es tan buena gente, tiene su familia, ¿qué va a pasar con la familia? Pero no pensamos en esa niña, ¿no? O en esa adolescente que quizás esto, digamos, más adelante, no es ahora, no es ahora, esto se va a dar más adelante, ¿no? Muchas veces dejamos pasar por alto algún tipo de conducta y pensamos que eso es normal. Entonces, los mismos estudiantes, o digamos, incluso había un caso, digamos, donde llegaron del ministerio, ¿no? Para abrir el proceso administrativo, porque el director en esa época, digamos, ¿qué hizo? Como era el amigo, lo cuidó, protegió y ahí simplemente no levantó nada, se guardó, pero esto padres de familia, como tenían conocimiento, de frente llegaron a este ministerio, ¿no? Entonces, sí es importante, si ustedes, y es más, la institución educativa está capacitada en la plataforma del CICB, cuáles son las acciones, está el decreto supremo 004, capacitarlos a todos, entonces todo maestro sabe qué debemos y hasta dónde nosotros podemos llegar, pero si es que hubiera algún caso de violencia, entonces teníamos conocimiento. Sabemos que, o sea, ahí está el acta, teníamos conocimiento, ya sabemos. Prevenir antes de. Lo que quizás para mí es insignificante, una palabra que me dijeron, para la otra persona fue algo muy, digamos, muy marcado. Entonces, cada persona es única. No podemos generalizar a todos en una sola línea, porque todos vienen de diferentes tipos de culturas, ¿no? Y esa es una, digamos, una gran labor que ustedes realizan, porque ustedes han sido formados para enseñar, ¿no? Para dar. Entonces, quizás es un poco, quizás el pedirles también entiendan al estudiante, ¿no? Pero eso también va a partir de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, no es que te obliguen, porque lo hacemos por obligación, o sea, te tiene que nacer. Y si tú lo haces, de esa manera vas a encontrar conexión con el estudiante. En el protocolo 6, que esto es lo que se da hoy día, por ejemplo, lamentablemente los casos de violencia han aumentado en casa, porque los agresores lamentablemente están en casa, y hay veces la misma familia no dice nada, no reporta nada, pero estos niños o estas adolescentes van presentando las conductas en su comportamiento, ¿no? Entonces, tenemos que prevenir, tenemos que enseñar a nuestros padres de familia cómo debemos de cuidar a los niños, cómo debemos de formarlos a ellos, ¿no? Se comunica al padre de familia que no esté involucrado en el hecho de violencia, porque si el papá es el que está involucrado, tiene conocimiento, bueno, va a llegar, le va a decir que por qué dijiste, que esto, entonces simplemente no, si él está involucrado, no se comunica, simplemente se informa a las instancias, entonces donde los padres tienen conocimiento, ¿no? Ya para que la otra instancia pueda proceder. ¿Qué queremos lograr? Queremos trabajar con escuelas seguras y libres de violencia. Queremos llegar en toda la comunidad a nivel nacional, a nivel de cada UGEL, queremos trabajar esto de fortalecer las escuelas, ¿no? Y en convivencia escolar encuentren un aliado, un apoyo en el cual nosotros también podemos ir a abordar diferentes actividades, pero sí es importante trabajar. El año pasado hemos tenido la posibilidad de trabajar un programa donde se trabajó con padres, con estudiantes y con docentes. De nada servía que el papá tenga un tema cuando el estudiante no conocía. Entonces era algo en línea, ¿no? El estudiante tenía que manejar un tema para que el papá también lo pueda escuchar. Eran diferentes temas que he trabajado el año pasado. He trabajado también con los psicólogos de jornada escolar completa y darle la importancia a todas estas acciones de prevención y promoción. Y para terminar, me gustaría, por ejemplo, de que cada uno de ustedes en una sola palabra podamos poner, incluso en una sola palabra podamos poner, ¿con qué nos vamos el día de hoy? Señorita Gladys, señorita Yende, quiero hacerle una consulta.
Dígame, profesor. Sí, mire, el hecho de, yo soy el director del colegio y a veces tengo esa difícil tarea de cuando me dan a conocer algún caso o alguna situación sobre algún estudiante. Estaríamos enmarcados ahorita en lo que vendría a ser el protocolo 3 o 4. Ya, si me hacen llegar, por ejemplo, es un caso, estoy poniendo un ejemplo, si que una maestra le dice a un estudiante, no me estás presentando tus trabajos, vas a repetir, o le llama la atención en el grupo, porque eso ayer los colegas ya lo hemos visto ya, se llama la atención en privado y se felicita en público, ¿no? Y le llama la atención en los grupos y no le quiere recibir los trabajos, y entonces la madre me hace la consulta, incluso que se siente incómoda porque piensa que la maestra se le ha aprendido a la estudiante. Entonces lo que yo he visto por comer es decir, no, voy a hablar con la maestra y con la psicóloga que contamos ahora con la institución y también con el comité de tutoría para hablar con la maestra. ¿Estoy haciendo bien en ese procedimiento o en este caso ya debería? Porque la mamá incluso en un momento me dice, no, señor director, si usted no me atiende, iré a la UGEL a quejarme, ¿no? En este caso ya debería ser reportado así se ve o todavía se atiende esto en lo que es en el comité de tutoría en la institución. Ya. Sabemos muy bien si esto ya desde cuándo viene, ¿no? Por ejemplo, cuando un padre, digamos, ya se ha quejado, ha manifestado, entonces nosotros quizás tomamos las primeras acciones. Si esto es reincidente, entonces sí, ya se tiene que reportar a la plataforma del CICB porque es un caso de violencia psicológica, ¿no? Entonces hay muchos estudiantes hasta incluso se sienten presionados y no saben qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El maestro, digamos, y este tipo de capacitaciones hace de que el maestro quizás pueda reestructurar o tratar de ir modificando parte de nosotros. La carrera que nosotros hemos elegido es de enseñar, ¿no? Y es algo muy bonito porque no estamos trabajando, digamos, con aparatos, no son personas, y cada persona se siente. Si la mamá a usted le ha comunicado, entonces usted como director de manifestarle qué acciones usted va a realizar. Ha levantado un documento, ha levantado un acta, y de ahí, digamos, conforma lo que viene a ser el hecho de reportarlo a la plataforma del CICB y se toman las acciones inmediatas como medida de prevención. Hoy en día hay una plataforma, lo que viene a ser en el CIMEX incluso, de que ya esto, en el mismo Ministerio de Educación, ya lo van a validar incluso, de saber cuáles son los docentes que incluso están reincidiendo, ¿no? Y la Comisión de Procesos también va a tratar de agilizar esto. Por eso es importante trabajarlo como medida de prevención. Si usted, digamos, conversa con el maestro, conversa con la maestra, porque puede ser de que en ese momento quizás le dijo, entonces usted dice, bueno, mira, hay un presunto caso, ¿no? Hay que tratar de ver la manera como se da, entonces, y levante un documento con la maestra. Y si la maestra, a pesar de eso, o el maestro, a pesar de eso, continúa, entonces ya tuvo conocimiento y ya se procede ya en la plataforma del CICB. Pero con esto no quiero decir que se está negociando, porque no le está pidiendo disculpas a la niña, no le está pidiendo acciones, ¿no? Entonces, lo que necesita simplemente es tratar de ver, a ver, o porque a veces dice, te quejaste, ahora sí vas a ver, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, vulnerar ese derecho de la educación, porque pongámonos en la posición de como maestros. Yo, maestra, mando a mi hijo al colegio y yo veo que a mi hijo le están llamando la atención de una manera que no es la adecuada. Entonces, como papá, tengo que informar. Y si yo informo, ¿lo informo a quién? Lo informo al director, porque digamos, la autoridad inmediata. Si el director no me da una respuesta, me voy a la UGEL. Si la UGEL no interviene, me voy al ministerio. Entonces, necesitamos nosotros, digamos, realizar este tipo de actividades y como maestros tenemos que tener un poco quizás de cuidado. Sabemos muy bien de que a veces se presentan muchos casos, estamos estresados por muchas acciones. ¿Por qué no? Realizar las actividades de la respiración consciente, realizar pausas activas, realizar diferentes actividades, porque eso no es justificar, ¿no? Entonces, es como que tenemos problemas allá, pero este es mi trabajo. Este es mi entorno, y acá yo tengo que concentrarme, ¿no? Para dar lo mejor, porque somos referentes éticos. Yo no puedo decir a mi estudiante, digamos, pórtate bien, respétame, cuando yo no lo practico.
Entonces, cada uno de nosotros cumple una labor importante, interesante, y que haya esa conexión con el padre de familia. Entonces, ¿de quién va a depender? Solo de nosotros. De la institución educativa, Juana Cervantes, ¿no? Entonces, va a ser una institución en la cual va a trabajar como medida de prevención y promoción. Janet, ¿puedo hacer una pregunta? Señorita Janet, ¿puedo hacer una pregunta? La palabra... De acuerdo al orden de quién ha levantado la mano, por favor. Vamos a hacer 2 preguntas porque ahorita tengo sesión a las 9 con otra institución educativa, ¿ya? Voy a leer violencia escolar. ¿Con qué palabra, cuál es el aprendizaje que yo me voy? Me gustaría que ustedes lo sigan escribiendo, por favor, en ese link. A ver, vamos a ver. Janet, quisiera hacerte una pregunta, por favor. Dígame, profesora Elena. Sí. Yo también. ¿Qué sucedería? Yo también, A ver, ¿qué sucede en el caso que investigando la alumna ha calumniado al profesor y ha mentido? Ya. Se comprueba que el profesor no cometió ninguna de las cosas que la alumna afirmaba. ¿Qué sucede? Bueno, he visto casos donde la alumna, no sé de dónde viene el eco, discúlpeme, no sé quién tiene prendido su micrófono. He visto casos, porque en un tiempo yo he sido de la Fiscalía Escolar, donde se pusieron de acuerdo algunas personas que ya, este tema hasta quisiera olvidarlo, para inculpar a una persona, a un profesor. Y yo sabía que era mentira. Claro que en ese tiempo no había CICB, no había lo que ahora hay. Ahora, ¿qué sucede cuando el profesor denuncia o la profesora denuncia y de repente al final todo se vuelve en contra de la persona que denunció y encima todavía le abren juicio a la persona que denunció y termina muriendo esa persona? Porque eso ha pasado también, eso he visto. Por eso, mira, Janet, o perdóname si me estoy equivocando de tu nombre, a veces los profesores estamos como acorralados. Nosotros hemos estudiado para enseñar una determinada materia, pero no somos psicólogos, no somos abogados, salvo excepciones, no somos jueces, y si no se nos da el beneficio de analizar bien un tema antes de hacer una denuncia, bueno, yo realmente tengo miedo, porque a veces las personas más adecuadas no están en ese sitio que en el que se va a analizar un caso. La palabra, ¿puedo? Yo he pedido, señora Janet, ya. Buenos días. Coincidiendo con la profesora Elena, lastimosamente se da esos casos. Por favor, ¿podrían cerrar su micro? Yo pienso de que la investigación debe ser objetiva, no subjetiva. Y a mí no me ha gustado la actitud del director ahorita que dice que a una profesora y que ya se le pasa al CICB, realmente no saben hacer la investigación. Y justamente yo quería hacerle una pregunta. El año pasado la psicóloga nos dio una charla sobre la procrastinación. Entonces, al ver que hay eso, entonces nuestras estudiantes cometen mucho de eso. Mienten al profesor, mienten a la mamá, y justamente cuando la mamá nos llama, ¿cómo está la hija? Dice que le digo, pues no está presentando las evidencias, como ¿qué ha pasado, señora? Ella me ha dicho que sí. A ver, pregúntele bien. Y luego me vuelve a llamar y me dice, no, sí, dice que realmente no ha presentado y que recién lo puede presentar. Sí, le digo. Entonces pienso de que para hacer o tomar una decisión deben investigar bien. Y ahí pues ya le crean el malestar al docente, le crean el enfrentamiento con la estudiante, con los padres de familia. Entonces pienso que esa situación deben manejarlo con mucha cautela, pensando, como dijo la Miss Elena, pensando en el docente, obviamente también en el estudiante, no por el hecho que sí, el estudiante tiene sus derechos, pues vamos a caer en excesos, en uso y abuso, ¿no? Entonces,
Eso le pido, señora Janet. Gracias. Gracias, Miss. Para Señorita responderles Janet. a Una pregunta, una Miss pregunta. Linda. Miss Janet. Sí, le Sí, una escucho. pregunta. Ya. Sí, Miss. Buenos días, señorita Janet. También va mi inquietud en la siguiente situación. Como estamos viendo que se presentan diferentes dificultades y ahora que estamos a través del trabajo remoto, se ve que tanto en las familias están estresadas, como también los docentes en su familia también están estresados. Estuvimos en una reunión, me acuerdo, de la gerencia que también estaba dando un curso de capacitación, y conversando con las colegas, de acuerdo a la evaluación diagnóstica que ellos aplicaron en una institución educativa, vieron por conveniente que se daba esta situación de todas las crisis familiares que se tenía y que influía pues directamente en la estudiante, ¿no? En las estudiantes, en su bajo rendimiento. Tal es así que decidieron, la institución educativa decidió dar a las estudiantes el soporte emocional y no realizar lo que es aprendo en casa, ya sea el desarrollo de las sesiones, pues lo que necesitaban las estudiantes era ese apoyo. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos ahora viviendo en esta pandemia. Entonces, yo considero que debería de ser importante, ya que nosotros estamos viviendo en crisis, estamos, señorita Janet, en las familias de los docentes, familias completas están intervenidas con el COVID, con la situación económica, familias de las estudiantes de la misma manera, estudiantes que no tienen recursos. Entonces, todas las familias estamos en esta situación. Y yo le pregunto, dentro de la UGEL, dentro del ámbito de la UGEL Arequipa Norte, ¿se ha visto esta situación para que las instituciones educativas tomen la decisión de poder tener esta situación en el aspecto educativo, en el llevado del área de tutoría, realizar pues ese apoyo emocional a las estudiantes, más no desarrollar solamente una sesión de tutoría? Yo le pregunto eso. ¿Sería conveniente, señorita? ¿Sería bueno? Porque necesitan las estudiantes ese soporte emocional. Necesitan los maestros también ese soporte emocional. Gracias, Miss. Ahí va mi pregunta. Una pregunta. Había un maestro más que quería Sí, participar, sí. por favor. Ya, Sí, profesor. ya, usted dijo que en el caso de que encontrasen en un caso de violencia, el CICB le dice al centro educativo, ¿no? Le dice, ¿y qué está haciendo el colegio, la institución educativa en este caso? Se da, por ejemplo, de que el CICB algo así como que cuestiona la acción del centro educativo en esa materia. Por ejemplo, en el caso de bullying, ha habido un caso de bullying hace años y digamos, tanto la coordinación de tutoría como también en la dirección eran renuentes a subir al CICB ese caso. Que si es que no es que la psicóloga, que el psicólogo, la cosa es que prácticamente impidieron que ocurriese eso, o sea, que se suba. Entonces, la información, sin embargo, es de que ellos también pueden subir, o sea, el padre, la propia alumna puede subir al CICB, pero sin embargo no están, digamos, informados adecuadamente. Entonces, el hecho de que el CICB algo así como cuestione la labor de la institución, ¿qué está haciendo la institución educativa en caso de violencia, en el caso de bullying, en cualquier caso? Ese hecho hace de que sea algo así como un castigo ir al CICB. Entonces, no, en lugar de que sea más bien un apoyo, ¿no? Esa es la cuestión que usted... Bien, para responder, bueno, vamos a empezar en el caso cuando la maestra manifiesta de que quizás hay un caso que no es verdad, que primero tienen que indagar, tienen que ver, ¿no? Nosotros, digamos, como maestros, ya sabemos, trabajamos 10 años, 15 años, 20 años en una institución educativa. Es bonito. Trabajar tantos años en la institución educativa es ver el hecho de cuál es nuestro aporte de nosotros, ¿no? O sea, como maestros también, ¿no? Como equipo. Entonces, no necesariamente, ojo, no necesariamente es indagar y ver, buscar, preguntar, sino simplemente es el hecho de que hay un reporte que se está dando. Para esto hay un trabajo de tutoría, ¿no? Que se viene realizando. Entonces, y se ve, ¿no? Si el estudiante permanentemente es su manera de ser así o simplemente es que cambió. Entonces, al cambiar, entonces algo está pasando, ¿no? Por ambas partes. ¿Qué está pasando? Entonces, no necesariamente vamos a tener que decir todo lo que tú dices es mentira, porque es como que tampoco estamos dando credibilidad a lo que puedan decir los estudiantes. Y para esto,
cada uno de nosotros, digamos, debemos realizar actividades de prevención. La maestra manifiesta también que quizás no le ha gustado el hecho de la participación en cuanto a manifestar. El director, por función, que está dentro de sus funciones, tiene que informar. Pensamos de que como somos compañeros, o sea, no tenemos que cuidarnos, prima más lo que viene a ser nuestra amistad, ¿no? O sea, ¿cómo voy a dañarte? O sea, no, está dentro de su función, porque si es que él toma conocimiento y no hace nada, entonces esto llega a otras instancias, el problema va a ser para él, porque él tomó conocimiento. Entonces, ¿qué hizo la institución educativa? O sea, ¿qué trabajó? ¿No? ¿Qué acciones tomó como director? Entonces, y es fácil de que se les pueda dar algún tipo de proceso. Por eso lo que queremos es simplemente cada con su rol, ¿no? Y su función, porque eso está de acuerdo a norma, ¿no? En el caso del soporte socioemocional, porque sí, en toda esta pandemia a nivel mundial nos ha tocado tener diferentes tipos de problemas, ¿sí? Está la coordinación permanente. No necesariamente hay horas puntuales en las cuales ustedes trabajan porque tienen que registrar, pero también está el hecho de que cada uno de ustedes como institución educativa, ¿no? En coordinación directa, no lo que yo quiero hacer, ¿no? En coordinación directa con el equipo TOE, ¿qué hacemos, no? Trabajemos, brindemos ese soporte socioemocional. ¿A quién? A nuestros estudiantes, ¿no? Invitemos a las redes de apoyo, invitemos, digamos, tienen el área, ustedes el área de psicología donde pueden trabajar. ¿Por qué no también a ustedes darles ese soporte socioemocional? Nosotros, por ejemplo, incluso desde el año pasado, hemos venido dando también soporte socioemocional, nos han ido pidiendo, hemos dado a las instituciones educativas, nos han pedido también para darles a estudiantes, a padres de familia. Entonces, nosotros hemos abarcado mucho. Entonces, lo que queremos es dar estas acciones, pero sí es importante trabajar el soporte socioemocional, así como los estudiantes. Imagínense, vamos a decirlo así, en este momento, nosotros que somos personas adultas, tenemos alrededor de 40, 45, 50 años, ¿sí? Esta pandemia, teniendo los recursos, ¿no? Nuestros propios recursos para poder manejar estas situaciones de estrés, nos ha afectado. Imagínense a una adolescente de 12, 13, 14, 15 años que recién está aprendiendo a tener estos recursos. ¿Para qué? Para poder enfrentar el problema. ¿Cómo creen que le haya afectado? Si a una persona, a nosotros que somos mayores nos ha afectado, imagínense a adolescente. Por eso hay que tener incluso parte de tolerancia. Con eso no quiero decir de que, bueno, sabes que, o sea, tú me presentas y punto, lo tienes que hacer, pero ya. Entonces, cada estudiante un problema diferente. Y ahí está la flexibilidad y la manera como nosotros nos dirigimos. Yo les cuento una experiencia, no sé si se los habré contado en algún momento, donde a mí me decían, recuerdo mucho, incluso cuando estaban de manera presencial. Recuerdo porque era psicóloga de una institución educativa y era el trato muy, muy rígido, muy autoritario. Y en una de estas agarré incluso el palo y agarré, yo le dije, yo lo voy a apoyar en todo lo que usted considere. Pero el hecho de que usted maltrate a un estudiante, ahí sí no lo apoyo. No lo voy a apoyar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque estos estudiantes no responden, no hacen las tareas. Con respeto. Solo trátelos con respeto, ¿no? Porque todos merecemos el mismo respeto. No porque yo sea, digamos, el hecho de la autoridad, o sea, yo voy a intimidar, voy a anular, no, o sea, al contrario, si yo los trato con respeto, entonces esto va a hacer de que el estudiante se comprometa y se sienta motivado a realizar la asignatura. Pero si es que no hay un respeto y un trato adecuado, entonces el estudiante simplemente va a querer salir, o sea, no me conecto, no presente, porque se siente desmotivado. Entonces, lo que está quizás es trabajar esto de la motivación también en los estudiantes, pero esto va a depender del respeto y el buen trato. Y recuerdo mucho que de manera sarcástica, la persona con la cual yo trabajaba en ese entonces, a ver chicos, por favor, pasen a sus aulas. A ver chicos, por favor, pasen. O sea, era el respeto, pero lo decía de manera sarcástica. Y sin mentirles, les duró 3 días o 4 días. Yo pasaba al lado del profesor en ese entonces, ¿y qué sucedió? Después él vino y los mismos chicos cambiaron de actitud. ¿Qué pasó con el profesor? Qué diferente, ¿no? Entonces, y ya, hasta los mismos chicos, profesor, ¿cómo está? Bueno, entonces ya ellos mismos van bajando. Entonces, yo no puedo dar
o yo no puedo exigir algo que no puedo dar. Entonces necesitamos quizás comprometernos. Yo sé que ustedes son ejes fundamentales en la institución educativa, se comprometen al 100%, han trabajado la procrastinación, entonces, ¿por qué no? Quizás tratar de que enseñarles también a ellos, si ustedes han trabajado la procrastinación, enseñarles también a ellos, ¿no? ¿Qué acciones nosotros podemos realizar? ¿Cómo podemos ordenar, organizarnos? Porque ellos lo están aprendiendo. Entonces, yo les voy a pedir a cada uno de ustedes, las relaciones interpersonales en una institución educativa tienen que ser sólidas. Trabajemos la sinergia, trabajemos en equipo, no trabajemos la entropía, o sea, yo solamente mi punto de vista y punto y el resto no. Entonces, trabajemos la sinergia. Y eso, ¿quiénes lo visualizan? Los estudiantes, los padres de familia. Porque antes de, quizás, de lo que yo pueda pensar, entonces es, ¿qué hacemos nosotros con nuestra institución educativa? Ahora, el profesor hay algo que, bueno, manifestó, ¿no? El hecho de la plataforma del CICB. Profesora Janet, una intervención, por favor. Sí, un ratito, profesor, termino esta y usted interviene, ¿ya? No es que la plataforma del CICB, digamos, sea algo que se pueda, digamos, que ya no se pueda reportar, ¿no? Antes, en la plataforma del CICB, había acciones, por ejemplo, que se daban y que subían cualquier acción, pero no se daba un trabajo completo. Hoy en día nosotros estamos para monitorear, para apoyar, no para censurar, para orientar, de decir qué debemos de hacer, ¿no? Entonces, con los mismos responsables de convivencia que se ha venido trabajando, trabaje este documento, presente trabajemos un tema así, pero no lo vean como al especialista de convivencia escolar o a la plataforma del CICB como algo terrible. Al contrario, si hay un caso, digamos, es porque nosotros como institución educativa queremos trabajar en beneficio de la comunidad educativa, ¿no? Es lo que queremos hacer. Dígame, profesor, lo escucho, profesor Gonzalo. Sí, muchísimas gracias, profesora Janet. Buenos días ante todo y con todos. Bueno, yo solamente quería hacer una sugerencia. Primero, felicitar por la exposición que ha hecho. Pero, sin embargo, me parece que hay situaciones, o vamos a decir, aspectos que sí son importantes y tenemos que tocarlos. Yo solamente lo quiero decir a manera de sugerencia para que usted quizás cuando se reúna, digamos, o tenga una reunión con los coordinadores, no sé, del ministerio, todo lo que es el CICB, pero en primer lugar debe quedar claro de que estas normas, estos protocolos que se establecen no son garantistas, o sea, no son garantistas para ninguna de las partes, ¿ya? Ni para el alumno o alumna, ni para el profesor. El profesor, por lo general, está en indefensión. El profesor, ante una denuncia de esto, no tiene ninguna forma de defenderse. Y simplemente por un aspecto, ¿no?, que está establecido en el Código del Niño y del Adolescente, el interés superior del niño. ¿Eso qué significa? Significa que el niño está sobre todas las cosas. Por más que digamos algo nosotros, ese principio hace que de repente, de manera injusta, se tome una decisión. Entonces, por esa razón, yo sugiero que en el momento que usted tenga esta reunión, ¿no?, se observe que realmente esta norma, ¿no?, mantiene una indefensión al docente. Al docente fácilmente se lo denuncia, no tiene, ni siquiera tiene acceso al documento en ese momento. ¿Por qué se me denuncia? ¿Por qué se le avisa? O sea, se le notifica esto ya después de un tiempo determinado, cuando ya la situación ha estado consumada y no tiene cómo defenderse. Eso por un lado. ¿Por qué más es indefensión, profesora? Es por el tema de que esta norma a veces es utilizada tanto por alumnas, padres de familia, directivos, para perjudicar a un docente de manera indirecta. Por eso le digo que esta norma debe ser garantista, ¿no? Esta norma debe ser, digamos, hecha en un consenso con abogados, con psicólogos, con profesores, es decir, todo un equipo multidisciplinario que no solamente vea un lado, tiene que haber otro lado. Actualmente, en este tiempo de pandemia y vamos a decir, y de educación remota, no sé si a la UG Norte habrá llegado estos casos, pero en otras UGELs están, ¿no? Es que los profesores están siendo denunciados por un maltrato verbal.
Y este maltrato verbal se da porque están utilizando el Meet. Y ocurre a veces pues que en las clases por Meet los alumnos, vamos a decir, se burlan, comentan entre ellos, el profesor quiere poner orden y de repente se excede en la palabra, y ese exceso de repente es mal tomado por el padre de familia, y de repente también se puede observar, al no ser garantista, o no, una medida como para que los directivos de la institución inicien todo un proceso con un profesor. Entonces, esto no es garantista. Yo creo que tenemos que decir a los profesores, no solo del colegio, sino de todo el ámbito, de que esta ley, ¿no?, perjudica al docente, por lo tanto tienen que tener muchísimo cuidado en dirigirse. El llamar la atención hoy a un alumno es peligroso, porque no sabemos de qué forma lo vamos a llamar, ¿no? Porque se entiende mal esa llamada de atención a veces, ¿no? Y probarla y comprobarla es difícil. Eso por un lado. Por otro lado, profesora Janet. Sí, al punto, porque me están esperando en otra sesión para contestar. Sí, por favor. El otro tema es que son los padres de familia. Los padres de familia deben estar informados para esto, pero ocurre a veces que los canales que son las reuniones del colegio con los padres de familia no son suficientes. Yo creo que se puede iniciar y se debe iniciar toda una campaña a través de todas las instituciones, por distrito, por jurisdicción, indicando, porque todos son papás y son mamás, y tienen que saber sus derechos, ¿no? Entonces, no se comunica. Hace 3 años en el colegio venían todo el departamento de psicología, todo de la municipalidad, de la defensoría que existe en la municipalidad provincial, y a los profesores nos daban una serie de charlas, ¿no? Además de las que ya nosotros sabíamos de los protocolos, ¿no? Y le hice una pregunta a una de las señoritas que nos exponía, y le dije, si esto, por ejemplo, a la propia municipalidad, ¿no?, a sus trabajadores les había dado estas charlas de la normatividad con respecto a abusos, ¿no?, y el buen trato que debe de haber. Y me dijo, se quedó muda, lo que significó de que no. Es por ahí donde se tiene que partir, por las instituciones, donde están los ciudadanos, ¿no?, mayores de edad y que tienen hijos, etcétera, porque en el colegio a veces ni van, porque ya se acostumbró que la institución estatal es para no interesarse, al final todos aprueban, esa es una realidad. Entonces, solamente estas son unas sugerencias, profesora Allende, para que en algún momento las tome en cuenta o las diga, ¿no? Eso nada más, muchísimas gracias. Gracias, profesor Gonzalo. Sí, no es la primera vez. Sí, un ratito, profesor, porque ya me están esperando. Escríbalo por el chat, por favor, le voy a agradecer. Mire usted, lo he escuchado, incluso desde 2019, lo que viene a ser que el docente está prácticamente atado de manos y que no puede hacer nada. Hoy en día no podemos llamar la atención a los estudiantes, que esta norma esté en beneficio del estudiante, entonces, y nos vemos perjudicados, ¿ya? Para evitar este tipo de acciones, hay veces quizás pensamos o tomamos un papel de solamente ser los espectadores. O sea, yo quiero ver qué más hacen los demás para quizás poder ir modificando, ¿no? Pero en esta situación de pandemia nos toca ser protagonistas. Y el ser protagonistas implica de cómo nosotros hemos elaborado nuestras normas de convivencia. Si nosotros tenemos bien elaboradas las normas de convivencia, donde trabajan los estudiantes, trabajan los padres de familia, trabajan los docentes, unificamos en una sola, digamos, norma de convivencia, y de ahí salen las medidas correctivas. Y estas normas de convivencia y medidas correctivas son, como bien les decía al inicio, ¿no?, trasladadas hacia los estudiantes, hacia los padres de familia, no vamos a tener ningún tipo, digamos, de problemas en los cuales nosotros podamos manifestar, porque el estudiante, ¿sí?, no es que solamente tenga derechos, ojo, también nosotros hay que quizás hacer campañas de cuáles son nuestros deberes. ¿Qué deberes tengo yo, no? O sea, como estudiante, estudiar con ahínco, apoyar en las labores de casa, todo eso lo tenemos que ir viendo. Entonces, sí lo he escuchado, profesor, y esto nosotros lo hemos, digamos, venido viendo, porque siempre decíamos, ¿no? ¿Por qué a nosotros los docentes nos ponen así? Ya no podemos decir nada. Y ojo,
necesitamos, por eso, si queremos poner el orden en un salón de clase, ¿no? Y si quizás los mismos chicos hacen alboroto, los mismos estudiantes, es porque las normas de convivencia no están claras o no se dan las normas de convivencia. Entonces, las tenemos que trabajar como institución educativa, pero todos tenemos que tener una sola línea de acción. Y la línea de acción es, por ejemplo, ¿qué queremos lograr, no? Como institución, porque no es el profesor A, no es el profesor B, es la institución educativa Juana Cervantes. Entonces, queremos incluso, el colegio estaba focalizado, recuerdo, en el 2018, creo, recuerdo, sí, pero en este año están siendo otras instituciones educativas en las cuales estamos abordando también diferentes temas y sí, hay un trabajo, hay una disciplina con enfoque de derechos. No es el hecho de que yo pueda llamar la atención, o sea, no, simplemente es conectar el saber. Y esos son diferentes temas en los cuales no lo vamos digamos, a manifestar ahora, pero sí nos gustaría de que esté el compromiso de parte de todos. Si hay un caso de violencia, no solamente es de parte de la persona que realiza o de parte de la persona que lo recibe, sino hay, digamos, trabajo por ir realizando estas acciones, ¿sí? Muchas gracias, van a disculparme por el tiempo porque tengo una sesión a las 9, tenía que dar, y es las 9:20 y me están esperando. Les voy a agradecer. A ver, está pidiendo la palabra colega Janet. Sí, dígame por favor. Sí, yo entiendo que tiene actividades por realizar, pero son temas importantes el que nosotros estamos tratando. Yo la felicito por su explicación, pero hay casuísticas que de cada institución educativa que usted como responsable debe orientarnos y debe hacer el tratamiento correspondiente. De aquí mi interpretación, perdón, mi intervención. Años pasados, una colega auxiliar tuvo que ser cambiada de sección por una situación de la que estamos tratando. La pregunta queda de madura. Si se hubiera informado al CICB o no se informó, no sabemos. Pero ya se le está cambiando a la colega y indirecto o directamente se le está aceptando el hecho que hubiera cometido este acto. Estos son los vacíos que tiene esta norma. Son vacíos no solamente administrativos, sino también legales. Sin haberse investigado previamente cómo queda la persona, cómo queda el profesional, cómo queda el docente. Y esto deben ustedes contemplarlo, porque tenemos esta norma que no solamente es acá en Arequipa, sino es a nivel nacional. Y toda norma es perfectible, porque hay estos vacíos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Para culminar, en este caso, por ejemplo, profesor, sabemos muy bien que nosotros, como seres humanos, como personas adultas, asumimos una responsabilidad. Y el asumir una responsabilidad está quizás en el actuar, en el comportamiento que nosotros damos, ¿no? Sabemos muy bien de que quizás, siempre lo hemos dicho, ¿no? Antes la educación era mejor, antes la educación era excelente. ¿Por qué? Porque respetábamos, no respondíamos a los padres, había muchas cosas. Pero sí es bueno de que ahora son tiempos diferentes, no por el hecho de buscar el beneficio de uno, sino buscar la convivencia en general. Y al hablar de convivencia, estamos hablando de la comunidad educativa. Están los padres de familia, están los docentes y los estudiantes. Y para que nosotros trabajemos y conectemos, digamos, con los estudiantes, necesitamos quizás trabajar. Por eso les he dicho, ¿no? Seamos ahora los protagonistas, porque si nosotros vamos a esperar que estas acciones, digamos, se vayan dando, ¿no? O que me digan a mí qué es lo que yo tengo que hacer específico, así puntual, ya, no vamos a estar ahí esperando a que nos digan qué vamos a hacer, sino simplemente como institución educativa es momento de que quizás retomemos nuestra labor como tutores, podamos reunirnos como tutores con comité todo y responsable de convivencia. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la problemática? Nuestro diagnóstico en la institución educativa.
¿Qué tenemos con los estudiantes? ¿Qué problemáticas se está presentando? ¿Por dónde abordamos? ¿Qué temas vamos a dar? ¿Con quiénes trabajamos? ¿A quiénes invitamos? ¿Qué realizamos? Nosotros como docentes también necesitamos un apoyo, digamos, en el hecho de que hay el soporte socioemocional, porque también estamos estresados, todos estamos, digamos, quizás con muchas situaciones que hemos pasado, incluso hasta de duelo. Entonces, tenemos que trabajarlo, porque no vamos quizás a generalizar, trabajarlo, que lo trabajen las otras instancias, ¿no? Entonces, esto va a partir de nosotros. Por eso, trabajémoslo desde ese punto de vista. En convivencia escolar, lo que nosotros hacemos es trabajar con todas las comunidades educativas. Tenemos instituciones educativas focalizadas, trabajamos con las instituciones, pero también trabajamos con instituciones que, digamos, necesitan el apoyo. Y convivencia escolar no es sancionador, no es, por ejemplo, lo que viene a ser el hecho de decir, tú haces esto, no, al contrario, si las personas que hemos venido trabajando, entonces influye mucho, siempre prima el respeto y el buen trato, porque aquí todas las personas tenemos los mismos derechos, nadie es mejor que nadie, entonces en eso es lo que nosotros vamos trabajando, ¿ya? Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su tiempo, su preocupación y su participación activa. Y me da mucho gusto y estoy convencida de que sí vamos a ir cambiando, vamos a ir mejorando, vamos a ir apostando por nuestra institución. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, señorita Janet Zapana, por su participación. Estamos agradecidos y habrá la otra oportunidad para compartir nuevamente con usted. Quedamos agradecidos, muy amable.